Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Prioridad en nuestro pensamiento. Hermanos, nuestra prioridad de pensamiento debe estar siempre enfocada en el Señor. Esto nos traerá seguridad y paz interior. En Isaías capítulo 26 vemos un cántico de confianza en la protección de Dios. Leemos en el versículo 3 donde dice: Tú, Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, el Señor siempre cuida en una paz perfecta a todos aquellos que confían en Él, a todos los que centran y priorizan sus pensamientos en el Señor. Versículo 4, confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Quiere decir que debemos confiar plenamente y siempre en los momentos de bonanza, pero también en los momentos de crisis y dificultad, porque el Señor debe ser el fundamento donde basar toda vida cristiana. Él es nuestra roca eterna. Y luego el versículo 7 dice: el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, examinas el camino del justo. Para los que somos justos, los que amamos la justicia, el camino empinado y accidentado, Dios que es justo, que ama la justicia y hace todo lo que es justo, lo allanará delante de nosotros. De ahí que nuestra prioridad de pensamiento debe estar siempre enfocada en Él. Debemos pensar de la misma manera que Dios piensa. Pensar como Dios piensa significa amar como Él ama. También tendremos misericordia como Él la tiene con todos. Tendremos la misma visión y por tanto trabajaremos en su misma misión. Esa misión es rescatar a los perdidos mediante nuestro ejemplo, nuestro testimonio y con nuestra boca, proclamando el Evangelio de salvación. Esto es tener unanimidad con Él. El salmista en el Salmo 10, versículo 4 dice lo siguiente: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En ninguno de sus pensamientos está Dios. Y en el Salmo 26 David también declara en el versículo 2: escrudíllame, oh Dios, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. En Proverbios capítulo 16 versículo 3 Salomón también nos exhorta y dice: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Deposita en el Señor todo lo que haces y Dios afirmará tus pensamientos. Y el propio Jesús dice que debemos cuidar nuestro corazón, debemos cuidar nuestro ser interior. En Mateo capítulo 15 verso 19 nos dice: porque del corazón, o sea de nuestro ser interior, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y Pablo también nos dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, debemos destruir todo obstáculo de arrogancia y de soberbia que impida que las personas que nos rodean puedan conocer a Dios. Debemos también apresar, llevar preso todos aquellos pensamientos de rebeldía y enseñar con nuestro ejemplo y testimonio a las personas a obedecer la palabra de Dios para su propio beneficio. Debemos también destruir todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturemos los pensamientos rebeldes y enseñemos a las personas a obedecer a Cristo. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, Pablo también nos enseña lo que debemos hacer y cómo debemos enfocar nuestros pensamientos y nuestra relación con el Señor. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo te pregunto lo siguiente: ¿tu pensamiento persevera en Dios o está enfocado primero a lo que este sistema mundano nos ofrece?
Si nuestro pensamiento persevera en Dios y le dirigimos nuestras peticiones en oración y en acuerdo con su voluntad, siendo también agradecidos, esto nos transmitirá paz, esa paz de Dios imposible de entender con la mente humana. Por el contrario, el mal enfoque de nuestros pensamientos conduce al agotamiento y a la debilidad física y espiritual, que produce el deseo de priorizar lo que este mundo ofrece, y así nunca estaremos satisfechos, y esto realmente produce afanes, ansiedad, agotamiento y debilidad. Permíteme darte un consejo. Si nunca has enfocado tus pensamientos hacia Dios y le has dado un mal enfoque y nunca has priorizado los mismos hacia la verdadera fuente de paz, es tiempo que hagas un alto en el camino, reflexiones y enfoques y le des prioridad a los pensamientos de Dios, y así tendrás y disfrutarás de esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que Dios quiere que disfrutes. Dios está ahí, muy cerca de ti, pero tú eres quien debe tomar la decisión. Él lo hizo todo por ti, enviando a su Hijo Jesucristo a la muerte para tu salvación. Dios te deja a ti la decisión de ir a Él, nunca te va a obligar, la decisión es solo tuya. Debemos, por tanto, apartar nuestra mirada de los ídolos. Todo lo que ponemos delante de Dios, sea lo que sea, es idolatría, y debemos dirigirla solamente a Dios. La Biblia enseña que para ser salvo debemos mirar a la cruz, mirar lo que sucedió en ella, mirar a Jesucristo. En Isaías 45, versículo 2, dice lo siguiente: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Que todo el mundo me busque para recibir el perdón y la salvación de su alma, porque no hay otro Dios, yo soy el único Dios verdadero. Hermanos, uno de los dones que Dios nos ha concedido es la libertad de pensamiento, y por tanto debemos ser sabios y enfocarlos y consagrarlos por entero a Él. Esto nos traerá la seguridad de nuestra salvación y la paz interior, la paz de Dios. Recuerda, y te dejo con esto, el Señor siempre cuida en una perfecta paz a todos aquellos que confían en Él, a todos los que centran y priorizan sus pensamientos en el Señor. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas.